Hola, buenos días compañeros de Universidad Docents. Soy la doctora Melody Ávila de la Maestría de Salud y Seguridad en el Trabajo. Estamos iniciando nuestra unidad número 4 de nuestra clase de Gestión Pública con el tema El entorno de las finanzas públicas en México. Al final de esta pequeña charla vamos a encontrar un pequeño artículo recientemente publicado por la OCDE donde podremos encontrar de forma práctica algunos de los conceptos que abordaremos a continuación. ¿Qué son las finanzas públicas? A manera teórica, las finanzas públicas son la disciplina que se va a enfocar en la obtención de ingresos, realización de gastos y la gestión de la deuda pública del Estado. Las finanzas públicas se centran en el estudio del rol del gobierno en la economía. Están compuestas por las políticas que instrumentan el gasto público y los impuestos. De esta relación dependerá la estabilidad económica de un país, su ingreso en déficit o superávit, con el fin de lograr una mejor planeación que pueda llevar a mayor estabilidad y crecimiento sostenido. Dentro del proceso de planeación que lleva a cabo el gobierno federal, se analizan las directrices fundamentales que asumirán la política económica, social y fiscal para el ciclo anterior, para el presente y el que sigue, con el fin de lograr una mejor planeación que pueda llevar a una mayor estabilidad de crecimiento sostenido. Además, la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria obliga al Poder Ejecutivo a enviar de forma anticipada todos los lineamientos económicos para cada año. Indicadores de economía mexicana. Los indicadores económicos son una serie de datos que se representan en valores estadísticos con el objeto de ayudar a los ciudadanos, empresarios y creadores de política pública a entender y anticiparse los cambios que presentan las economías. Estos indicadores pueden ser macroeconómicos o microeconómicos. Veamos primero los macro. Los indicadores macroeconómicos son aquellos en los que un país no tiene el control absoluto sobre ellos mismos. Por ejemplo, el PIB. Producto Bruto Interno, que es el valor total de los bienes y servicios producidos en el territorio de un país en un periodo determinado. Inflación, aumento sostenido del nivel general de precios en una economía, lo que hace que los productos se encarezcan o inclusive también los servicios. Tipo de cambio, precio de una moneda en términos de otra. Tasa de interés, indicador que refleja la valoración del costo que implica la posesión de dinero producto de un crédito y puede ser pasiva o activa. Precio del petróleo. El precio del petróleo es especialmente importante para México, ya que alrededor del 30% de los ingresos federales provienen de esta fuente. Ahora veremos los indicadores microeconómicos. Son aquellos que se dan en el interior de un país, principalmente en los hogares. Uno de los principales indicadores en México son los sociales, como por ejemplo la pobreza, ya que uno de los fines del gobierno es lograr la equidad a través de la redistribución de recursos. Existen muchos indicadores económicos que pueden emplearse como herramienta para evaluar el estado de la economía. Sin embargo, es importante dedicar tiempo no solo a observar las cifras, sino también a entender qué significan y cómo afectan la economía de una nación. Tenemos también otro tipo de indicadores, por ejemplo, los indicadores del sistema fiscal. El sistema fiscal mexicano está conformado por 3 indicadores principales, que son ingresos, gastos y deuda. Los ingresos indican el monto total que la Federación estima recaudar en un año fiscal para implementar los programas que integran el presupuesto de egresos de la Federación. Se enfocará en generar una estructura progresiva que ayude a una adecuada distribución de recursos. También tenemos los gastos, que es la cantidad de dinero que gasta la administración para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Por ejemplo, programas de apoyo social, subsidios, préstamos a campesinos, etc. Y tenemos otro que es la deuda. Son obligaciones de pasivo directas o contingentes derivados de financiamientos a cargo del sector público o privado. El indicador de deuda es importante, dado que lo que no se pague en el presente será una carga fiscal para las generaciones venideras. El gobierno tendrá que planear su gasto tomado en cuenta la sostenibilidad fiscal.
Por ejemplo, la deuda adquirida en Jalisco para el tema COVID ha gastado 36.072 millones de pesos, lo que representa unos 4.273 pesos mensuales por cada habitante del estado, y ha incrementado en 55% la deuda pública y se pagará entre 20 y 25 años. A eso se le sumarán intereses. Lo anterior sin tomar en cuenta las deudas que puedan adquirir los gobiernos entrantes. Regulación del sistema fiscal mexicano. El Estado, como proveedor de bienes y servicios públicos, así como vigilante de los derechos que emanan de la Carta Magna, requiere de recursos económicos que provienen principalmente de toda la población y de la producción de un país. Para asignar los recursos públicos a través de la Ley de Ingresos Federal y del Programa de Ingresos de la Federación, es necesario una planeación previa de recursos acorde a las metas del Plan Nacional de Desarrollo y a los programas que emanan del mismo. Durante esta planeación se desarrollan los criterios generales de política económica. Tanto los precriterios de política económica como los gastos se basan en los indicadores macroeconómicos, dado que su dinámica tiene una incidencia en la estabilidad económica, social y fiscal de un país. Precriterios de política pública. Estos tienen como objetivo iniciar un diálogo con el Congreso de la Unión sobre las perspectivas económicas y de finanzas públicas para el ejercicio fiscal del siguiente año en lo que son publicados. El documento pone en contexto los retos que enfrentan las finanzas públicas, así como las fortalezas que permitirán al país seguir manteniendo la estabilidad macroeconómica y que constituyen un elemento indispensable para proteger la actividad productiva y la economía de las familias mexicanas. Estos se dividirán en 3 apartados. 1. La economía al cierre del año anterior. A manera de introducción, hace un recuento de los principales indicadores de la economía nacional e internacional, así como de la evolución de las finanzas públicas al cierre del año anterior. Este apartado incluye un análisis de las economías relevantes, por ejemplo de Estados Unidos y de la Unión Europea, que afectan los mercados internacionales y a su vez impactan la economía mexicana. Asimismo, analizan la oferta y la demanda de un país. 2. La evolución reciente y proyecciones de la economía mexicana para el año en curso. En este apartado se define un marco macroeconómico para el año en curso que contempla ajustes en línea con la evolución económica reciente y que permite construir un escenario de finanzas públicas responsables para dicho año. 3. Perspectivas económicas para el siguiente año de presupuesto. Plantea un marco macroeconómico prudente para el siguiente año fiscal y cuantifica el ajuste de gasto que será necesario para cumplir con la trayectoria de déficit decreciente comprometida con el Gobierno de la República, es decir, analiza el entorno interno, el entorno internacional, las fuentes de crecimiento y su relación con las finanzas públicas. Criterios generales de política económica. Estos marcan las directrices fundamentales que asumirá la política económica y social en un año. Establecen estrategias, objetivos y metas macroeconómicas generales que fundamentan la formulación de la Ley de Ingresos, el presupuesto de egresos de la Federación y los programas operativos anuales. Entre ellos vamos a encontrar 1. La economía al cierre del año anterior. 2. La evolución de la economía mexicana en el año en curso. 3. Perspectivas económicas y lineamientos políticos, fiscales y económicos para el siguiente año presupuestario. 4. Perspectivas económicas a mediano plazo con una proyección de 5 años. En este pequeño artículo publicado por la OCDE, el 1 de diciembre del 2021, podremos identificar algunos de los tópicos ya antes vistos y veremos su impacto práctico en las finanzas públicas. La economía mexicana tropieza y el Producto Bruto Interno se contrae un 0.2%. Los analistas esperaban un dato más positivo y apuntan a una recuperación aún más lenta. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, redujo sus expectativas de crecimiento económico para la economía mexicana al pronosticar un Producto Interno Bruto del 5.9% para el cierre del 2021,
un crecimiento de 3.3 en el 2022, mientras que para el 2023 lo sitúa en un 2.5. De acuerdo a su informe denominado Perspectivas Económicas de diciembre del 2021, el organismo internacional presenta un deterioro respecto a sus previsiones presentadas en septiembre pasado, en donde consideraban que el PIB del país crecería en 6.3 para el 2021 y 3.4 para el 2022. La OCDE consideró que los elementos clave para la recuperación de la economía en México son las exportaciones hacia Estados Unidos, la mejora del mercado laboral y la vacunación contra el COVID. Ellos dicen, con una proporción creciente de la población vacunada y la mejora del mercado laboral, el consumo interno será un motor clave para el crecimiento. Si la recuperación se tambalea o la pandemia resurge, el gasto en protección social y la inversión pública deberá aumentar aún más, así como retrasar la reducción gradual planificada del déficit fiscal, mejorar las regulaciones comerciales a nivel subnacional al reducir las cargas administrativas y los costos monetarios para iniciar y formalizar empresas, ayudarían a aumentar la inversión privada y la creación de empleos formales. Respecto al tema inflacionario, el organismo consideró que la política monetaria deberá endurecerse gradualmente hacia la inflación, no converge hacia el objetivo del 3% del Banco de México. Actualmente la inflación ronda 7%, según datos al cierre de la primera quincena en noviembre. La inflación ha aumentado considerablemente dada la elevada integración de México en las cadenas de valor internacional. La inflación mundial y las alteraciones de los costos de la cadena de suministro están ejerciendo una presión significativa, tanto en la inflación general como en la inflación subyacente. Prevén que el déficit público aumente al 3.2% del Producto Interno Bruto del 2021, desde 2.9% desde el 2020, mientras que para el 2022 prácticamente se mantendría sin cambio y a partir de ese momento podría comenzar a disminuir. Se estima que la deuda pública se estabilizará en torno al 51% del PIB. El organismo internacional recomendó a México mejorar su nivel de recaudación tributaria para atender las necesidades de gastos sociales. Cabe recordar que de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, al cierre de la primera quincena de noviembre la inflación llegó al 7.05%, su mayor nivel en más de 2 décadas. Los precios de los productos agropecuarios subieron 2.17% quincenal, los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno 24.6%, en mayor medida como resultado de la conclusión del subsidio de programas de tarifas eléctricas de verano que se aplicó en 11 ciudades del país, según el INEGI. Otros productos y servicios que aumentaron de precio y con ello incluyeron un incremento inflacionario fueron tomate, jitomate, pollo, chiles frescos, carne y otras verduras. En contraste, los productos y servicios que bajaron de precio son, por ejemplo, el gas doméstico, con una reducción quincenal del 1.86%, gasolina de bajo octanaje, 0.46%, carne de cerdo, 0.78%, cinturones y televisiones, 2.76%. Todo lo anterior cabe destacarse dentro de los productos de criterios de política pública general.